Psíquico. El oscuro secreto de la residencia Valley, de Chris Doherty. Cuando cobró conciencia de sus acciones, se encontraba caminando de noche y a mitad de la carretera. Tenía las manos sucias, salpicadas de sangre y con pequeños fragmentos de piedras y vidrio templado incrustados en ellas. Una ráfaga de viento le agitó el cabello y sintió que la espalda se le congelaba. Con ambas manos se levantó el cuello de la camisa en un gesto inútil para protegerse del frío. Con la mano izquierda se cerró la camisa a la altura de la garganta, mientras que con la derecha se palpó la nuca para descubrir que su cabello estaba completamente empapado. Un agudo dolor le nació donde habían estado las puntas de sus dedos. El dolor le atravesó el oído izquierdo y le terminó en el ojo. Al cerrar la mano vio que tenía algunos cabellos adheridos con sangre y piel. Pensó que tenía sentido el no poder recordar ni su nombre. Detuvo su paso y echó un vistazo detrás, tratando de reconocer algo. La luz de la luna apenas alcanzaba a iluminar un par de líneas blancas que flotaban espectrales sobre la penumbra, dividiendo la carretera sobre la que caminaba. Pero no hubo indicio de que el lugar donde había perdido la memoria estuviera cerca. En el momento en que regresó la vista al frente, vio con el rabo del ojo una silueta femenina parada justo al centro de la carretera. Dejó escapar un respingo y se paró en seco. Un viento helado le erizó la piel, al tiempo que enfocaba de nuevo al lugar donde creyó haber visto a la mujer, pero había desaparecido. Regresó la vista al frente y a unos 500 metros destelló una débil luz cerca del camino, y sin pensarlo mucho, se abalanzó hacia ella. «No deberías de ir hacia la luz, amigo», se dijo en tono burlón. Sonrió y dio gracias porque su sentido del humor se mantenía intacto. Llegar al lugar de donde provenía la luz fue doloroso, pero no cansado. Con cada paso, una aguda punzada en la carretera se hacía presente, y eso lo hacía cojear. La luz que había visto de lejos pertenecía a un pequeño farol que colgaba de un pilar de ladrillo rojo y delimitaba el inicio o final de una propiedad. Junto al pilar se extendía un camino de piedra de río, en el cual apenas cabría un automóvil pequeño. Desde ahí, ya se alcanzaba a ver una residencia enorme, con un par de luces encendidas en el exterior y solo una habitación iluminada en la parte superior. Una sensación de alivio se hizo presente. Ya solo tenía que subir 3 escalones para poder tocar el timbre y pedir que lo auxiliaran, pero temía que alguien lo viera por la mirilla de la puerta y decidiera que era mala idea abrirle o siquiera responderle a un sujeto cubierto de polvo, vidrios y sangre. Su mano tocó el barandal para subir el primer escalón y fue como si tomara un par de cables pelados. Sintió una descarga, pero plagada de imágenes y sentimientos ajenos a él. Las imágenes rápidamente adquirieron un orden. Una mujer rubia de unos 25 años corría por el mismo jardín, con la cara ensangrentada y gritando una serie de histéricas palabras ilegibles. Más de cerca, se podía ver que le hacía falta la lengua. De hecho, él sentía el sabor a cobre inundándole la boca y la nariz. Sintió que le faltaba la respiración y la desesperación se apoderó de él. Cuando regresó a la realidad, ya estaba tirado de nalgas sobre el suelo. Al abrir los ojos, se dio cuenta de que solo había sido una alucinación, provocada tal vez a consecuencia del fuerte golpe que tenía en la cabeza, o eso quería creer, pues también existía la posibilidad de que estuviera recobrando la memoria y que esa horrible visión fuera un oscuro y crudo fragmento de la realidad. Aunque no lo tenía claro, decidió que no era buena idea tocar de nuevo el barandal, pues la textura podría haber sido el detonante. La casa no tenía timbre y la puerta era tan gruesa que usaba una aldaba de bronce en forma de dragón. El bronce le regresó a la boca el sabor a sangre, pero ahora no sintió angustia, sino un poco de excitación. Tanto la puerta como la aldaba tenían un acabado sumamente detallado. Titubeó, pero al final llamó a la puerta con golpes secos y duros. Un momento después, lo recibía atónito un hombre delgado, de cara alargada pero estética, bronceado. Tenía unos 35 años y era muy alto, casi tan alto como él. Las cejas las tenía tan pobladas que lo dotaban de una mirada astuta y penetrante. ¿Pero qué demonios?, preguntó el residente arqueando esas cejas espesas.
No lo sé, dijo con seriedad. No sé cómo es que terminé así. No sé dónde estoy, mucho menos cómo me llamo. Pase, dijo al tiempo que lo tomaba del brazo y lo ayudaba a entrar. Créame, se ve peor de lo que se siente, dijo al tiempo que le indicaba con la mano que no era necesario. Al entrar, dirigió su atención al espejo junto a la puerta. Era redondo, muy grande, y con el marco dorado. Lo que le interesaba no era el espejo en sí, sino mirar su rostro y ver si podía recordar quién era. Pero al estar parado frente a él no pudo reconocer al sujeto que parecía imitar a la perfección todos sus movimientos. Se parece a Liam Neeson en Taken, pensó. Es curioso cómo uno puede olvidarse completamente de su identidad y de todas esas personas que ama, pero recuerda perfectamente a Liam Neeson. Al escuchar que la puerta se cerraba a su espalda, volteó y miró al residente pasmado, mirándolo con una cara de incredulidad y asombro. «Tiene usted un golpe horrible en la nuca», dijo. «Le ha bañado toda la espalda de sangre. Será mejor que llame a una ambulancia». Caminó apresurado hasta el otro lado de la habitación, donde se encontraba un teléfono negro de disco. Marcó solamente 3 dígitos y comenzó una conversación con el operador de emergencias. Dijo llamarse Zacarías Gray, que estaba en la residencia Ballí, sobre el kilómetro 18, y que necesitaba una ambulancia con urgencia, pues un sujeto con una herida grave en la cabeza se había presentado en su puerta. Al parecer, víctima de un atropellamiento o algún accidente automovilístico. Guardó silencio por un momento, asintiendo con la cabeza. Seguido a eso, dijo que el sujeto no recordaba su nombre, mucho menos si habría más personas implicadas en el accidente. Hasta ese momento no había pensado en eso, y podía ser que ahora mismo hubiera una persona atrapada entre fierros retorcidos esperando a que llegara la ayuda. El pánico estaba por apoderarse de él al recordar a la chica rubia que había visto en la visión del barandal, pero el sentimiento no pudo siquiera aflorar en un poco de sudor o un pulso inquieto. Ni siquiera vio que sus rodillas se movieran un poco o que sus manos se estrujaran nerviosamente. Tenía dominio total de sí mismo. Al colgar el teléfono, Zacarías le preguntó desde el otro lado de la habitación: ¿No tienes billetera o algo que te ayude a saber quién eres o qué haces aquí? Metió las manos en las bolsas del pantalón y encontró un recibo por 5 pares de guantes de piel para caballero. Había pagado con efectivo. En la bolsa trasera solo había una llave suelta. Después de negar con la cabeza, le dijo a Zacarías que sería buena idea que salieran a buscar el lugar del accidente, pues podría haber más personas implicadas y tal vez estarían asustadas y heridas, esperando a que llegara la ayuda. Pero Zacarías no creyó que eso fuera prudente. «Será mejor que se calme», dijo Zacarías. «Tome asiento, la ayuda ya viene en camino. Ellos se encargarán. Además, tiene un golpe muy fuerte en la cabeza, y lo menos que quiero es que llegue la ambulancia y no nos encuentre en casa y crea que todo es una broma. Déjeme ir a la cocina por un poco de hielo, por favor, tome asiento». Lo vio cruzar la puerta de la cocina, que curiosamente tenía chapa. Era casi idéntica a la de la entrada. Desde ahí pudo ver que tanto el refrigerador como la cocina eran de un color gris Oxford. Regresó la mirada al espejo con la esperanza de que lo asaltara un recuerdo revelador, pero solo encontró a un hombre que en realidad necesitaba ayuda médica. La sala era un lugar espacioso que definitivamente era utilizado solo para vacacionar, pues no había retratos en las pálidas y grises paredes. El piso tenía mosaicos artesanales hechos a base de cemento comprimido, con diseños que tal vez pertenecían a artistas plásticos o diseñadores emergentes. ¿Había escuchado de un negocio así en México llamado Sobrearte? Los sillones eran negros, de piel, de esos en los que se podía quedar uno recostado hasta medianoche mirando infomerciales baratos de productos que nadie necesitaba y comiendo galletas con helado sobre el regazo. Y si en el forcejeo con Morfeo se derramaba algo, se limpiaría con tan solo pasar un trapo con un extremo húmedo y luego pasando el extremo seco. Mamá jamás se enteraría. El crimen perfecto. Escogió el que estaba cerca de la lámpara.
pues cuando llegara Zacarías, tal vez le daría hielo y un trapo húmedo para que se limpiara las heridas en lo que llegaba la ambulancia, y la luz de la lámpara sería de mucha ayuda para revisar las heridas. No había alfombra y sus pasos resonaron por toda la habitación cuando caminó rumbo al sillón. Apenas se había sentado y sentido el confort del sofá, cuando una serie de agudas imágenes penetraron en su cabeza con la fuerza de una bala disparada directo a sus sienes por un revólver británico Bulldog, arma de bolsillo, compacta, de grueso calibre, de apertura vertical y con extracción automática. Era una sensación muy parecida a la que había sentido en el barandal, solo que esta vez era más vívida. Ahora no era una chica rubia intentando articular palabras con una boca deslenguada. Ahora era un hombre extraño sentado en ese mismo sofá, pero con una fina cuerda de acero rodeándole la garganta y presionando con fuerza hasta enrojecer todo su rostro. Sentía hincharse las venas del cuello y la cara, los ojos apretados junto con el temor de que al abrirlos salieran volando de sus glóbulos oculares y quedaran colgando sobre sus mejillas pendiendo del nervio óptico. Manoteaba tratando de alcanzar las manos del asesino, al tiempo que trataba de escurrirse por el sofá para salir de esa angustiosa situación, pero todo era inútil. Sintió que moría dejando a su familia sola y sin dignidad a causa de una posible mancha en sus pantalones. Se levantó del sofá de golpe y casi perdió el equilibrio, pero no cayó, aunque sí tiró y quebró la lámpara que se encontraba a un lado. Zacarías salió corriendo de la cocina con el ceño fruncido para ver qué era lo que estaba sucediendo. En una mano llevaba cinta americana y en la otra un pequeño trapo de franela color gris. «¿Estás bien, amigo?», dijo Zacarías. «Te ves muy pálido». Abrió los ojos lo más que pudo y mientras tosía dijo: «Alguien me estaba estrangulando». Reflexionó un momento sobre lo que acababa de decir y lo desquiciado que sonaba. Era evidente que en esa casa solo estaban ellos dos, y no podía haber alguien escondido tras el sofá esperando a que Zacarías desapareciera por 2 segundos para asfixiar al sujeto con la nuca ensangrentada y con amnesia. Se relajó. «Disculpa», dijo mientras recobraba la respiración. «Debo de haberme golpeado muy fuerte la cabeza». «Entiendo. Espero no tarde la ambulancia», dijo Zacarías. «Espere, traeré el hielo». Miró los pedazos de la lámpara por todo el suelo y la mancha de sangre que había dejado con la espalda sobre el sofá. Antes de que pudiera levantar uno de aquellos pedazos, salió Zacarías con una hielera de acero repleta de hielo, la franela gris que había visto ya antes, y una pequeña toalla negra en el antebrazo. Puso el hielo sobre la contemporánea mesa de centro y dijo: «No se preocupe, déjelo así. Esto es algo incómodo, pero no me podría acostumbrar a decirle: «Vaya usted», el sujeto con la espalda empapada en sangre. ¿Cree que sé a lo que se refiere?» Y tras pensarlo por un momento dijo: «Dígame, Liam». Zacarías le sonrió y le estiró la mano. «Mucho gusto, Liam. Soy Zacarías Gray, pero puede llamarme Zac». Liam le estrechó la mano y le devolvió la sonrisa. «Le pido me disculpe por lo de la lámpara. De verdad que no sé qué fue lo que me pasó. De pronto estaba aquí y al siguiente momento...» «No se preocupe, Liam. Todas las lámparas que he colocado en ese lugar se han roto de manera inevitable. Pero soy muy persistente en algunos aspectos y una lámpara sobre esa pequeña mesa es uno de ellos». Tras recibirle con vergüenza el hielo envuelto en una toalla y determinar las formalidades, Liam se ensimismó y no pudo evitar pensar en qué era lo que estaba ocurriendo dentro de su mente. Esas visiones no eran normales, y tal vez significaba que lo peor aún no había pasado. Tenía razón. A pesar de las condiciones en las que se encuentra, es muy reconfortante tenerlo aquí, Liam, dijo Zac. No esperaba visitas y creí que pasaría bastante tiempo antes de encontrar a otra persona con quien charlar. Créame que para mí es mucho más gratificante haberlo encontrado, dijo sonriendo y luego meditó un poco en la serenidad de Zac ante las circunstancias. Por favor, tome asiento. No quiero que sufra un desmayo y esta vez el golpe lo mate, dijo Zac, y con un ademán que en él se veía sumamente elegante, le mostró la sala. Donde guste.
Liam miró el lugar donde se había encontrado sentado unos minutos atrás y decidió que sería mejor acomodarse sobre el descanso del brazo y no manchar más sus sillones. Liam, permítame subir por algo de ropa. No quiero que le dé una pulmonía. La sangre de su espalda comienza a coagular y seguro que está helada. Las escaleras quedaban a espaldas de Liam, y justo antes de que volteara para decirle que no era necesario, Zack lo tomó bruscamente por la cara, con la franela gris completamente mojada, presionando su nariz y su boca. Liam pudo sentir un hedor que penetraba en su nariz y que impactaba en su cerebro. En un momento estaba peleando por su vida, y al siguiente, todo se había desvanecido. La oscuridad era imponente y a lo lejos se podía ver una serie de imágenes, como viejas fotografías Polaroid avanzando lentamente hacia él. Eran ilegibles, pero conforme se fueron acercando, comenzaron a tomar forma. Primero un rostro de mujer, una rubia hermosa, con el rímel corrido y una mirada furiosa. Luego, había un sujeto al que le hacía falta cabello y no parecía estar en forma. Él lloraba como un niño y a ratos movía los labios tirando algo de saliva roja sobre sí. Después había una mujer de edad que parecía solo estar dormida. Luego había un hombre robusto, con una barba muy grande, blanca, y que a cualquiera le hubiera recordado a Santa Claus. Al final había un sujeto bien parecido con mucha actitud. Él solo reía eufórico. Todos tenían un golpe en la nuca, y escurrían de su boca al pecho una cantidad brutal de sangre. La secuencia de imágenes comenzó a aparecer un GIF. Poco a poco fueron adquiriendo sonido, gimuteos, rezos y lloriqueos. La oscuridad se disipó y dejó ver una habitación completamente gris, con los mosaicos del suelo tan pulcros que podía ver reflejadas las manos de Zack sosteniendo un martillo y unas pinzas de presión. ¿Los dientes o los dedos, Rafa? Liam estaba paralizado y no sabía qué responder. Una voz ajena a la suya se escuchó en la habitación. Por favor, Zack. Tú sabes que la policía me está buscando por todo el estado. Y la última vez que alguien supo de mí fue en el kilómetro 18. Lo único que hay en el kilómetro 18 es esta maldita residencia. Este será el primer lugar en el que busquen. En ese momento Liam supo que Zack le hablaba al hombre que se estaba quedando calvo y que había visto en una visión segundos antes. Rafa, no eres el primer político al que asesino aquí. Créeme cuando te digo que sé cómo tratar con la corrupta policía del lugar. Ahora, déjame arreglarte esa boca mentirosa, llena de blasfemias y falsas promesas. Zack se abalanzó sobre él y le introdujo con fuerza una mordaza médica de acero que cuando estuvo dentro abrió completamente la boca de Rafa. Solo con presionar aquellas dos pequeñas patitas ya tenía la quijada de Rafa al borde de la dislocación. No es real, supo Liam, pero sintió cada diente que tronó con las pinzas de presión, cada muela que extrajo Zack con su experimentada mano, y sufrió la angustia e impotencia que Rafael sintió al saber que Zacarías no tenía el menor interés en todo el dinero que podía ofrecer a cambio de su vida. Lo más exasperante eran los gritos. Rafael gritó y berreó durante todo el proceso. Zack había terminado de sacarle o trozarle todos los dientes. Cuando retiró el aparato, Rafael pudo pasar su ensangrentada lengua por toda la boca, sintiendo varios pedacitos de lo que antes habían sido sus dientes. En ese punto, Rafael tenía las mejillas cubiertas de lágrimas y no dejaba de sollozar. Trató de decirle que parara, pero ahora las palabras se escuchaban raras, y en otras circunstancias habrían sido ridículamente graciosas, pero lo más legible que pudo pronunciar fue algo parecido a Abu. Zack comenzó a dar vueltas por la habitación mientras se limpiaba las manos con una franela gris. Siempre he tenido una fantasía. Lo he visto en las noticias un par de veces y siempre he querido ser aquel. Déjame mostrarte. Salió por un momento y cuando regresó tenía consigo una pequeña pistola.
No es mi estilo, Rafa, y créeme que solo la tengo por seguridad. Pero una vez, en mi adolescencia, mientras veía la televisión, vi como un candidato a la presidencia caía fulminado por un disparo a quemarropa, justo en la sien. Hoy quiero ser aquel que jale el gatillo. Rafael rompió en lágrimas y comenzó a gritar desesperado, repitiendo con demencia: por favor, pea, por favor. Zack acercó el arma a su rostro, y al jalar el gatillo, un sonido doloroso y ensordecedor llevó a Liam de regreso a la oscuridad. La siguiente vez no fue gradual. Al abrir los ojos se encontraba sentado en la misma habitación y sobre la misma silla donde había muerto Rafael, el político. Esta vez se pudo percatar de más detalles, como que la silla era de acero y había sido atornillada al suelo. Debajo de ella había una coladera de baño. La puerta quedaba justo enfrente de la silla y no había ventanas. Un segundo después entraba Zack con una enorme sonrisa en el rostro y las manos cruzadas en la espalda. Era aterrador. ¿Ya despertaste, linda? La rubia pareció bufar y maldijo para sí misma. Me encanta el fuego de tu mirada. La mirada depredador, dijo Zack. Sin duda, dejas ver en todo momento a la competitiva atleta que eres. Pero lo que más me gusta de ti no es tu mirada, sino esa hermosa y perfecta sonrisa. De verdad que la amo. La quiero. Zack mostró las manos y en ellas sostenía una pequeña maletita negra. Su expresión se ensombreció. Pero hay algo que la arruina. Tu vocabulario. Clara, dices tantas groserías que tu risa se escucha vulgar. Así que antes de que la haga mía, la quiero pulcra. Te cortaré la lengua. Al siguiente momento, Clara gritaba una cantidad de groserías que solo se podrían escuchar en un viernes por la noche, en el más peligroso de los barrios de Catepec. Liam sentía en el vientre el odio con el que éstas brotaban. Zack puso una mano sobre su frente e introdujo el mismo objeto de acero en su boca. Dio vueltas una pequeña manija hasta que Clara gimió de dolor. Liam también sintió el dolor. Zack sacó un bisturí de la pequeña maleta negra y con un soplete calentó la punta. Ahora escucha bien. Si te mueves mucho podría arruinar esos hermosos dientes, y eso me podría hacer enfadar. No me quieres ver enfadado. Sacó unas pinzas para sujetar la lengua de Clara y comenzó con el doloroso proceso. Liam gritó de dolor junto con Clara y se retorció en cada corte que fue necesario para desprender la babosa lengua de su boca. Cuando Zack terminó, se la arrojó con desprecio a la cara y no dijo nada más. Clara se hiperventiló y se desmayó. Liam regresó empapado de sudor a la oscuridad. No pasó mucho antes de que Liam estuviera de nuevo en la habitación, y esta vez algo era diferente. Esta vez no era una alucinación o una visión. Lo sabía por el hedor a ácido hipocloroso, un químico utilizado para desinfección y limpieza, aroma distintivo de los hospitales, aroma que por alguna razón le resultaba muy familiar. Zack estaba frente a él, con las manos en la espalda y su mirada pesada, parado de la misma forma en la que se había presentado frente a los demás. Me habría encantado golpearte muy fuerte en la nuca y dejarte inconsciente, pero temí que otro golpe ahí te hubiera matado y, aunque lo he intentado con cadáveres, es verdad que no se siente lo mismo. Liam sabía de lo que era capaz, y eso bastaba para que cualquier persona mojara sus pantalones. Pero algo en él le decía que esa no era su naturaleza, que no demostrara temor. Antes que nada, quiero averiguar algunas cosas, Mr. Liam. Es importante saber todo respecto a quién es usted, de dónde viene, a dónde se dirigía. Me entristece, pero por lo que sé, mis métodos no serán útiles, dijo Zack mientras se paseaba por la habitación como una pantera de zoológico que observa hambrienta a un frágil infante a través del cristal.
No soy del tipo de sujetos que confía en la suerte. No creo en la casualidad, sino en la causalidad. Por lo que mencionó al llegar aquí, asumo que caminó unos 700 metros camino arriba, así que es muy probable que su auto esté volcado cerca, tal vez en la curva del olvido. Zack soltó una carcajada. Ironías de la vida. Iré a dar un vistazo. No me gustaría ser interrumpido por alguna compañía suya a mitad de la consulta, pero no se preocupe, prometo no tardar. El rostro de Zack se ensombreció con un movimiento de sus tupidas y muy negras cejas. No es común que alguien venga por estos rumbos. Acostumbro dejarlos gritar, pero hoy no seré tan imprudente. En una de las manos llevaba cinta americana. Liam no dijo ni una sola palabra mientras le rodeaba la cabeza a la altura de la boca con la cinta. Y a pesar del dolor que sintió cuando pasó por la nuca, se limitó a mirarlo de una manera inexpresiva, como si fuera un viejo agente de la KGB entrenado durante la Guerra Fría. Liam no usaba reloj, pero estaba seguro de que Zack se había ido hacía 2 minutos y 45 segundos. Otra de esas extrañas habilidades que no sabía por qué poseía. No tenía ni idea de qué era lo que tenía que hacer. Tanto sus manos como sus piernas estaban atadas a la silla de acero con una buena cantidad de cinta. Comenzó a pensar que cuando Zack se fue, no había escuchado que encendiera el motor de algún automóvil, y Liam se preguntó cuánto tiempo le tomaría a un hombre de 1,80 recorrer 700 metros de ida y vuelta. Tal vez 16 minutos de camino y unos 3 o 4 minutos para investigar. Relativamente es bastante. La pregunta era, ¿cómo demonios iba a escapar de esa maldita silla? Pasaron otros 3 minutos con 15 segundos y aún no había podido pensar en nada útil. Eso le daba un total de casi 6 minutos desperdiciados, de 20 minutos que calculaba tener. Le pasó por la mente que si no salía de ahí pronto, Zack iba a llegar y hacerle una remodelación bucal completa, al igual que hizo con Clara, Rafael y el otro sujeto. Las otras personas que habían estado en esa misma habitación. Liam había tratado de no pensar en todas esas visiones o alucinaciones, pero una idea brillante lo tomó por sorpresa. La chica rubia, Clara, era la misma chica que había visto corriendo fuera de la casa cuando tocó el barandal de la entrada. Clara había escapado, y de ser así, él también tenía una oportunidad. Solo tenía que hacer una cosa, regresar al momento en el que Clara despertó después de que Zack le cortara la lengua, y ver cómo había escapado de la silla. Cerró los ojos y comenzó a pensar en Clara, su cabello rubio, su mirada furiosa y su complexión atlética. Mediría unos 74 y pesaría 59 kilos. Tenía los brazos fuertes y las piernas aún más. Repasó mentalmente toda la escena y recordó cada palabra que le dijo Zack y cada paso que dio por la habitación. Recordó los gritos desesperados de Clara e intentó revivir el dolor, pero solo consiguió que un escalofrío lo recorriera. Al abrir los ojos, seguía ahí. Nada había cambiado y aún podía percibir el aroma hospital. Sabía que su patético intento de provocar las visiones había desperdiciado 1 minuto 36 segundos. La frustración comenzaba a apoderarse de él y no encontraba la forma de continuar con las visiones. «Vamos, Clara, ¿que no ves que necesito que regreses?» Todo parecía indicar que la única persona que lo desataría de esa silla sería Zacarías, y eso pasaría cuando estuviera bien frío. Maldijo mentalmente y se aferró con fuerza a los brazos de la silla. Eso fue como haber bajado el interruptor que liberaría directamente en su cabeza una descarga eléctrica de 2450 volts. Las imágenes regresaron en una cantidad impresionante y con cada una de ellas venía de regalo un agudo dolor, como si le asestaran un navajazo en las mejillas, boca, nariz y ojos. Una mujer de edad se encontraba sentada en la silla, con la boca entreabierta y lágrimas en los ojos. Liam ya la había visto poco antes de despertar por primera vez en esa habitación. «De cierta forma le estoy haciendo un favor. A usted solo le quedan unos años». Zack meditó un momento. «Además, usted ya no tiene lo que me interesa. Apuesto a que esos lindos y aperlados dientes son falsos, y que no se avergüenza de andar por ahí mostrando una sonrisa hipócrita». El pánico y la incredulidad eran todo lo que podía expresar la anciana.
Es usted una guerrera. A su edad, sobrevivir a un golpe tan fuerte como el que le di esta noche, y vaya que le di con fuerza. Suficiente como para matar a una persona 20 años más joven que usted, y a pesar de todo, aquí está. Zack se acercó dejando ver un enorme cuchillo curvo para amputaciones. ¿Sabe cómo deben morir los guerreros? No dejó que contestara. En batalla. Le pasó el cuchillo por la cinta americana tanto de brazos como piernas y la dejó que se parara. Ahora, demuéstreme que merece ver a las valquirias y pisar el Valhalla. Al siguiente momento, la anciana corría con la energía de un maratonista en dirección a la puerta, solo para encontrarse con que ésta estaba cerrada desde mucho antes de que ella despertara. Liam sintió cómo sudaban las manos de la anciana en su desesperado intento por girar la fría perilla. El estómago se le revolvió junto con el de la mujer, y sintió las piernas húmedas cuando giró la cabeza y miró peligrosamente cerca a Zack, con el cuchillo en alto, y la furiosa mirada que solo se podía adquirir con sus tupidas y expresivas cejas. La tomó por la muñeca y le pasó el cuchillo a la altura del codo. Liam sintió cómo la delgada piel de papel de la anciana se rasgaba, y cómo el cuchillo cortaba la articulación entre el húmero, el radio y el cúbito. Sintió cómo rechinaba el metal del cuchillo al estar en contacto con su hueso. Casi le había desprendido el brazo. La anciana cayó de rodillas gritando el nombre de su difunto esposo. Liam no podía creer que pudiera sentir con tanta claridad todo lo que la anciana experimentaba, y eso lo hizo dejar de pensar en el dolor y se concentró en el tiempo. No sabía cuánto iba a durar todo eso, y tal vez Zack podría entrar en la habitación en cualquier momento y ponerse creativo con él. Un segundo después, se encontraba respirando ese raro aroma hospital. Se encontraba de regreso en la habitación. No sabía cuánto tiempo estuvo ausente de la realidad. A él le habían parecido unos 5 minutos, pero podría haber sido más. Antes de permitirse perder la calma, analizó qué fue lo que había detonado la visión y qué lo había traído de regreso. ¿Por qué no se quedó hasta que la anciana muriera o perdiera el conocimiento? Igual que con Rafael y con Clara. Llegó a la conclusión de que no tenía que concentrarse en las personas, sino en los objetos, porque la primera vez que había visto a Clara no sabía de su existencia y suponía que había creado el vínculo a través del barandal. Lo segundo que supuso fue que para salir de la visión tenía que concentrarse en algo ajeno al dolor. En este caso, atribuía su escape a su obsesión por el tiempo. No tenía más tiempo que perder. Tenía que intentarlo una vez más. Cerró los ojos y se concentró en el metal de la silla y en todas las personas que se habían destrozado las uñas sobre el descansabrazos de acero. Sentimientos encontrados lo invadieron, pues supo que había llegado a donde quería, justo en el momento donde Clara despertaba. Le ardía la boca de una forma inenarrable. Donde había estado su lengua por 25 años con 10 meses y 2 semanas, ya solo quedaba un hueco irritado y ensangrentado. Se encontraba empapada en sudor y creía que tenía temperatura, pero solo era un efecto de la amputación. Miró con pavor alrededor y la consoló no ver a Zack. Se miró las ataduras y se dio cuenta de que tenía una oportunidad. Ella era la más pequeña de 6 hermanos, todos hombres. A pesar de las frecuentes golpizas y las múltiples humillaciones públicas, había tenido una increíble infancia. Recordaba que durante la Navidad, todos sus hermanos recibían regalos estupendos, como tortugas adolescentes mutantes ninja, caballeros del Zodiaco con increíbles armaduras de edición limitada, o figuras de acción articuladas de Dragon Ball Z. Ella, por su parte, detestaba mirar la caja con envoltura rosa, porque ya sabía que era otra de esas ridículas muñecas que cierran los ojos cuando las acuestas. Y no se equivocaba. En un cumpleaños, mientras abría sus regalos sin entusiasmo, encontró una muñeca Barbie de cabello oscuro. La miró por unos segundos y luego se le ocurrió que, sin esos feos colores rosas por todos lados, podría ser Lara Croft, la intrépida chica de los juegos de video, pero estaba atrapada en aquel ridículo disfraz. Le pidió a su abuela que la enseñara a usar la máquina de coser, y la abuela ilusionada lo hizo. Clara le confeccionó a su muñeca perfectas y diminutas prendas idénticas a las que usaba Lara Croft.
No tardó en integrar su figura de acción a los violentos juegos que sus hermanos llevaban a cabo, y por primera vez fue bien recibida. Adoró aquella época. Cuando abandonaron los juguetes y sus hermanos más grandes se comenzaron a interesar por las chicas y ella a su vez por los chicos, ya era parte de la manada. Jugaban a saltar desde la azotea al jardín, a las torturas medievales, nombre por el cual llamaban a las llaves de lucha libre, a saltar en bicicleta por el viejo llano que se había llenado de montículos gigantes de tierra por la construcción de una nueva unidad habitacional, y jugaban al secuestro express. Uno de sus hermanos consiguió por esa época 3 metros de cadena, un par de candados y mucha cinta americana. Clara se había graduado con honores de la mejor escuela. 15 años más tarde, se encontraba en una habitación atada solamente con cinta americana. Habría reído amargamente si hubiera tenido aún su lengua. Analizó los puntos de su cuerpo en los que se encontraba atada y notó que tenía bastante cinta desde los tobillos hasta la mitad de la tibia, cada pierna a cada pata de la silla. Luego la rodeaba por la cadera y la cintura más cinta. Otro generoso tramo le pasaba por debajo de las axilas y le fijaba el tronco al respaldo. Los brazos tenían cinta desde las muñecas hasta la mitad del radio. No tenía cinta en la boca. Zack la había dejado sin cinta por 2 motivos: para que ella le avisara cuando al fin despertara, y por el placer de escucharla gritar sin lengua. Clara se alegró de saber que le habían dejado los codos libres. Comenzó a hacer repetidamente los codos hacia afuera y hacia adentro, como si fuera un pollito hambriento. Al principio no pasó nada, pero tras un par de minutos la cinta comenzó a aflojar. Eso la animó a hacerlo más rápido, y el sudor le cubrió la frente, la cara y el cuello. Sentía arder los músculos de los brazos. Liam también lo sentía. Después de un par de minutos más, la cinta comenzó a partirse por la mitad, y a partir de ahí no tardó ni 30 segundos en liberarse de los brazos. Primero el derecho y medio segundo después el izquierdo. Se retiró el resto de los amarres. Se levantó de la silla y la miró girar despacio la manija de la puerta. La había dejado sin seguro. Encontró un largo, blanco y poco iluminado pasillo. Del lado derecho había un muro de azulejo blanco. Del otro, una serie de jaulas y rejas en las cuales se alcanzaban a divisar latas de comida, costales de papas y bultos con semillas. De haberse detenido un segundo a comprobar si solo había comida, habría encontrado una de las jaulas abiertas, y sobre una de las repisas, junto a los pepinillos, un revólver compacto Smith & Wesson, modelo 60. Y ahí habría terminado todo. En otra de las rejas había un ducto para ropa de lavandería. Ese era el secreto para bajar los cuerpos desde la parte superior de la casa. Recorrió el pasillo con miedo, pero no lo demostró. Al final había una escalera vertical de metal y sobre ella una tapa negra, similar a la de una cisterna. No parecía haber otro camino para salir de ahí. Levantó la tapa con cuidado de no hacer ruido, pero las bisagras no habían sido aceitadas desde que Zack llegó, y de eso ya hacía bastante tiempo. Tanto a Clara como a Liam se les detuvo la respiración y el corazón les dio un vuelco. Se encontró con una serie de botellas de vino acomodadas descuidadamente. Asomó un poco más la cabeza y se percató de que era el interior de una barra o cantina. Pensó por un segundo que Zack se encontraba en la parte que ella no podía ver, mirándola con una enorme sonrisa, esperando a que ella sacara los dedos para saltar sobre la tapa y cercenárselos de un tajo. No retrocedió. Se aventuró a abrirla rápidamente y se sorprendió cuando no rechinó, pero casi se delata cuando la pesada tapa estuvo a punto de resbalársele de las manos. En efecto, Zack estaba ahí, con un vaso Old Fashion en una mano y una botella de JB en la otra. En realidad lo tomó por sorpresa. En todos los años que llevaba practicando para dentista con cualquier despistado que parara en el kilómetro 18, nadie había podido levantarse de la silla. Había tenido gente muy robusta, y ahora una pequeña chica rubia lo había conseguido. Pensó por un instante que la siguiente vez sería más generoso con la cinta. Tal vez había sido el miedo, o el fruto de 5 años consecutivos de carreras matutinas contra sí misma. Pero lo que fuese, le permitió saltar sobre Zack antes de que él pudiera siquiera pensar en arrojarle a la cara el vaso o la botella. Clara le empujó con el hombro, recordando todos aquellos partidos dominicanos con sus hermanos.
El estallido de la botella y el vaso no la detuvieron. Siguió corriendo hacia lo que parecía una salida. Al cruzar la puerta, Liam reconoció de inmediato la habitación. Era la estancia donde Zack lo había dejado inconsciente, y de inmediato supo cuál era la salida. Pero Clara corrió hacia la puerta que daba a la cocina. Ahí, lo más parecido a una salida era el hueco de la campana de la cocina. Regresó sobre sus pasos y esta vez acertó a la puerta, pero ya no estaba sola en la habitación. Zack era mucho más grande y desde luego mucho más fuerte. De 2 zancadas ya la había alcanzado. Su rostro había cambiado completamente. Ya no se estaba divirtiendo, estaba furioso. Cuando le mostró los dientes, le hacían falta el incisivo lateral izquierdo y el canino del mismo lado. No había sangre, solo faltaban esos 2 dientes. La cogió por la blusa y la jaló con tanta fuerza que la tiró de espaldas sobre el frío suelo gris. «¡Mira lo que has hecho!» y le mostró con una horrible mueca los dientes. «No te dejaré morir tan rápido». Clara le miró con ira y estuvo a punto de gritarle hijo de puta, pero tuvo que abrir la boca para recordar que ya no tenía lengua. Zack lo notó y comenzó a reír a carcajadas. «¡Vaya! Parece que el gato te ha comido la lengua». Clara se levantó y Zack se preparó para una nueva embestida, pero Clara levantó su guardia y lo retó a un cuerpo a cuerpo. Esta vez fue Zack quien se abalanzó contra ella. Clara estiró uno de sus brazos para tomarlo por el cuello, pero Zack, en lugar de abrazarla, le conectó un jab de izquierda que le rompió la nariz. Clara se estiró lo más que pudo y lo tomó por el cuello de la camisa. Lo atrajo hacia ella y le intentó morder la cara, pero él la controló. Entre los arañazos y chillidos de Clara, Zack decidió arrojarla de nuevo contra el suelo y esta vez Clara cayó de boca. De su rostro emanaban lágrimas, sangre, saliva y mocos. Se intentó incorporar y su mano izquierda resbaló. Liam supo en ese momento que era lo que Clara planeaba. Clara retrocedió a gatas, sollozando. Ella no lo notó, pero eso le provocó una erección a Zack. Levantó la vista y gritó algo ilegible, pero Zack lo entendió perfectamente. «Ven por mí». Zack dio 3 confiados pasos hacia Clara, y cuando se encontraba justo sobre el charco de sangre, saliva y mocos, Clara estiró la mano y jaló la pierna de apoyo de Zack. No tuvo oportunidad ni de meter las manos y cayó de espaldas, llevándose un fuerte golpe en la nuca. Clara se levantó tan rápido como la vez anterior y consiguió llegar a la entrada. Temió que la puerta estuviera cerrada. No lo estaba. Al salir miró los faros de un carro iluminar la lejana entrada. Estuvo a punto de perder el equilibrio, pero alcanzó el barandal. Liam se sentía como en un déjà vu, pero solo era porque eso ya lo había visto cuando llegó a la casa y cogió el barandal. Clara corrió y gritó lo más que pudo, pero el carro se siguió de filo. A pesar de eso, no tenía la intención de ceder en su carrera. Tarde o temprano pasaría otro carro por ahí. Siguió corriendo sin mirar atrás en ningún momento, pensando que tal vez Zack se encontraba a 2 pasos tras ella, y que si volteaba, disminuiría su velocidad y la atraparía. Llegando a la carretera, decidió que tendría que correr camino abajo, aunque apenas se percibía la pendiente. Consideró que le podría salvar la vida aquel detalle. Cuando llegó a una curva muy cerrada, ya no tenía aliento. La sangre en la nariz, aunque ya casi seca, no la dejaba respirar. Comenzó a marearse, palideció y supo que si tras esa curva no apareció un carro, Zack no tardaría en alcanzarla y terminar lo que había comenzado. No encontró ningún vehículo. Esta vez se animó a mirar atrás, pero tampoco vio a Zack. Tal vez el golpe había sido más fuerte de lo que pensaba, pero cuando creía que lo iba a lograr, Zack salió de entre los arbustos con un cuchillo curvo para amputaciones. Liam ya lo había visto antes. Clara dio 2 pasos hacia atrás, pero esta vez no tuvo oportunidad. Liam sintió entrar la primera puñalada en el ombligo. Gritó y recordó que había una forma de salir de ahí. «Tiempo, tiempo, tiempo. ¿Cuánto tiempo llevo aquí?» Sintió salir el cuchillo curvo y luego entró la segunda puñalada. «Ya no tengo tiempo. Debo regresar». Cerró los ojos y sintió salir el cuchillo mientras desgarraba la piel. Esperó la tercera puñalada, pero no llegó. Al abrir los ojos, estaba de nuevo en la habitación.
No perdió el tiempo y comenzó el movimiento de pollito hambriento. Tardó 2 minutos 35 segundos con las manos. El torso y los pies fueron cosa de otro minuto y medio. Ya estaba empapado en sudor cuando terminó de soltarse. Corrió hacia la puerta, pero algo era diferente. Por dentro, la puerta solo abría con llave. Era estúpido que Zack cometiera el mismo error 2 veces, y era muy lógico que hubiera tomado sus precauciones. Inspeccionó la habitación meticulosamente. Los muros eran sólidos, no había ventanas y los únicos 3 objetos en esa habitación eran la silla, la puerta y el apagador junto a la puerta. No tenía ni idea de cuánto había permanecido en trance, mirando y sintiendo la experiencia de Clara, y aunque ya no estaba en la silla, eso lo angustiaba. Comenzó a escuchar algo apenas audible, pero de inmediato supo que se trataba de una ambulancia. Si tenía alguna posibilidad para salir vivo, y con todos sus dientes, era esa. El sonido se intensificó y pronto supo que la ambulancia había pasado de largo frente a la residencia Valle. Pero no se perdió de la misma forma en la que había aparecido, sino que se mantuvo durante unos 12 segundos cerca de ahí. Liam supo que Zack no había mentido en eso. La curva del olvido había estado muy cerca y, sin duda, él estaría ahí para despistar. Tal vez él había llamado a la ambulancia y no iba a dejar que se acercaran a la propiedad. Los iba a despedir desde la entrada del terreno. Siguió esperando minuto tras minuto, hasta que llegó a 13. Pensaba en la relatividad del tiempo, y a ratos en recoger de nuevo la silla y buscar una pista más de alguien que hubiera escapado, pero sabía de alguna forma que Clara había sido la única. Pensaba si tenía una familia que no pudiera recordar, y si tenía hijos que tal vez estuvieran cursando la universidad. Tal vez moriría y a la única persona que podría extrañar iba a ser a Clara, la chica rubia y muerta con la que jamás tuvo el gusto de intercambiar palabra alguna. A mitad de sus pensamientos, escuchó pasos en el pasillo. Era Zacarías. Liam estaba seguro de que solamente tendría una oportunidad para derribarlo y dejarlo inconsciente a golpes. O por lo menos, dejarlo incapacitado el tiempo suficiente como para recorrer el pasillo y subir las escaleras sin que le atrapara una pierna, como hacían los malos en las películas. Decidió que tenía el factor sorpresa de su lado y que no se pondría tras la puerta, sino que se agacharía cerca del apagador y atacaría llegado el momento. Estaba muerto de miedo. Al abrir la puerta, Zack dejó ver una sonrisa enorme. Cualquier mujer habría sucumbido ante él. Parecía tan tierno y dócil que solo el cuchillo curvo para amputaciones que llevaba en la mano derecha rompía con el encanto. Los ojos casi se le salieron de las órbitas cuando vio la silla vacía. Levantó el cuchillo a la altura de su rostro y en ese momento Liam apagó la luz y se abalanzó contra él. Tomó con su mano izquierda la muñeca derecha de Zack. Las circunstancias le recordaron a Liam que era más alto que Zack. Había sido tantas personas y en todas había visto a Zack como un gigante. Ahora no parecía más que un chico de preparatoria con una muy mala actitud. Le clavó un rodillazo en la boca del estómago y eso dejó sin aire a Zack, pero no fuera de combate. Un sonido ensordecedor y un destello iluminó brevemente la habitación. Liam sintió la pierna caliente. Un segundo disparo iluminó todo de nuevo y esta vez la bala impactó en el piso. Algo oscuro se apoderó de Liam. Ya no sentía miedo. Le tiró un cabezazo en la nariz a Zack y comenzó a sangrar. No soltó ninguna de las 2 armas, pero Liam le impactó contra el muro la mano que sentía con el cuchillo. Zack lo soltó. Un tercer disparo sonó en la habitación. Los 2 cayeron al suelo en un forcejeo por el arma. Liam sabía que estaba sangrando mucho por la herida de la pierna y que si esa pelea se prolongaba más, perdería la fuerza, la conciencia y la vida. Intentó recoger el arma por el cañón, pero estaba demasiado caliente. Le provocó una ámpula al instante. Regresó la mano hacia la muñeca y, olvidándose del dolor, presionó con los pulgares el nervio mediano, ubicado en el centro de la misma. Y Zack soltó el arma. Los 2 se precipitaron sobre ella, pero solo consiguieron alejarla más. Liam lo tomó por su abundante cabello negro e intentó azotar su cabeza contra el suelo, pero Zack giró sobre sí mismo y alcanzó a meterle un codazo en la cara a Liam. Se fue de nalgas contra el muro y Zack no perdió el tiempo para ir por el arma. Liam sintió que todo se había perdido, pero no sintió miedo de morir acribillado en ese lugar. Lo había intentado.
pero la suerte no parecía estar de su lado. En un último intento de ponerse de pie, Liam tocó algo con la palma entera. Era el cuchillo curvo para amputaciones. Otra serie de imágenes llegaron a su cabeza. Ese cuchillo había matado más personas de las que Zack hubiera imaginado. Supo que perteneció a su abuelo y que con él realizó una cantidad incalculable de amputaciones, pero también de homicidios. Todo durante la Segunda Guerra Mundial. Había pasado a manos de su padre, al cual conocían por el nombre de Dr. Hill, y que era un hombre mucho más refinado de lo que podría haber llegado a ser Zacharias Gray. El hombre también tenía su pasado, y es que con ese cuchillo había matado por primera vez. La víctima, su pareja sentimental homosexual. Zack no sabía nada respecto a ese homicidio, pero conocía parte del pasado de la familia. Entre el abuelo y el Dr. Hill habían cobrado la vida de 173 personas. Sin duda, Zack aún estaba en pañales. Todo eso despertó algo en Liam. Era como si una parte de él llevara tiempo queriendo tomar el control de la situación, pero no había podido salir del letargo. Giró con avidez hacia la parte más oscura de la habitación, casi tras la puerta. Zack soltó un disparo donde creyó que estaba Liam y acertó a la nada. Iluminó la habitación por una fracción de segundo, y con el rabillo del ojo pudo notar una mirada aún más aterradora que la que su padre y su abuelo le habían heredado. Liam hizo un profundo corte en el tobillo de Zack. Lo hizo con la gracia de una mantis al atacar a su presa. Zack gritó al tiempo que caía y una bala más salió disparada al techo. Antes de tocar el piso, ya tenía a Liam encima con el cuchillo cercenándole la mano con la que sostenía el arma. «Acostumbro dejarlos gritar», dijo Liam con una voz que no recordaba haber escuchado antes. «Pero hoy no seré tan imprudente». Le puso la mano izquierda sobre la boca y con la derecha lo apuñaló justo en el ombligo, como Zack había hecho con Clara. Luego sacó el cuchillo y sintió el metal deslizándose entre la carne, rasgando la piel y de nuevo entrando. La sensación le era tan familiar, tan embriagante. Continuó apuñalándolo una y otra vez, sintiendo el dolor de Zack, disfrutándolo. Quería hacerlo toda la noche, pero después de 1 minuto con 30 segundos se detuvo. Zack había muerto, y la conexión se había terminado. Miró el cuerpo sin vida y recordó la primera vez que había matado a alguien. Había sido igual que ahora, descuidadamente y sin control. Las pupilas se le dilataron y descubrió que él no era mejor que Zack, que el Dr. Hill o que su abuelo. Él tenía el mismo enfermo pasatiempo. Ahora, su vida le parecía salir de la chistera de un mago. Miró la sangre detenidamente, percibiendo su aroma e imaginando su sabor. La probó. Le encantó. No podía asegurarlo, pero creyó que él estaba aún más enfermo que Zack, con todo y su fijación por los dientes. Le miró la dentadura con detenimiento y se percató de que era muy blanca. Luego comprobó que era falsa. Antes de regresar a la carretera, abusó de la confianza de Zack y tomó un baño con agua fría. Se vistió con la ropa que le ajustó y pensó que él ya no la iba a usar. Salió de la casa rumbo al lugar del siniestro. Llegando a la curva del olvido, encontró una parte de la barrera de contención despedazada. No había rastro de su carro, solo fragmentos de vidrio por aquí y por allá. No quiso estar más tiempo ahí y reanudó la marcha. A unos pasos, el sentimiento de querer mirar hacia atrás lo invadió. Lo hizo, pero no había nada, y justo cuando regresaba la mirada hacia su siguiente destino, recordó algo más. Horas atrás, mientras manejaba solo, a 100 kilómetros por hora, ahí, al centro de su carril, había aparecido una figura estática. Una chica pálida, rubia y completamente ensangrentada. El haberse salido del camino no había sido un descuido suyo. Clara lo había hecho. Lo había sacado del camino. Ella sabía que él era el único que la podía vengar. Solo un depredador como él era capaz de convertir a otro en presa. Soy Chris Dorden. Buenas noches.